del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvi. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a meditar la palabra de Dios. Vamos a compartir en este Evangelio algunas preguntas difíciles acerca del bautismo de Jesús. Muchas son las preguntas que nos hacen a los católicos. ¿Por qué bautizamos a un niño? ¿Dónde dice la Biblia que un niño se bautizó? ¿Cuántos bautizos debo recibir? Soy católico, me salgo de católico. Padre, ¿me puedo volver a bautizar? El padre que me bautizó ya dejó el ministerio. ¿Ese bautismo que yo recibí es válido o no es válido? Yo recibí el bautismo cuando niño, pero yo no me acuerdo quiénes son mis padrinos. Padre, ¿me puedo volver a bautizar? Padre, si el sacerdote que me bautizó se murió, ¿me puedo volver a bautizar o todavía sigo siendo bautizado? ¿Qué regalos, qué gracias recibo yo con el bautismo? Varias preguntas que surgen de la confusión de la gente acerca del bautismo, que surgen de acuerdo a lo que la gente piensa y cree. ¿Qué dice la Biblia del bautismo, del primer sacramento que ustedes y yo recibimos? ¿Tú ya estás bautizado? ¿Sí o no? Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo 13. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles. No romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra, y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo número 28 vamos a responder todos. Te alabamos, Señor. Todos. Te alabamos, Señor. Hijos de Dios, glorifiquen al Señor. Denle la gloria que merece. Postrados en su templo santo, alabemos al Señor. Todos. Te alabamos, Señor. La voz del Señor se deja oír sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es imponente. Todos. Te alabamos, Señor. El Dios de majestad hizo sonar el trueno de su voz. El Señor se manifestó sobre las aguas desde su trono eterno. Todos.
Te alabamos, Señor. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa con estas palabras. Ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Él envió su palabra a los hijos de Israel para anunciarles la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. Ya saben ustedes lo que sucedió en toda Judea, que tuvo principio en Galilea después del bautismo predicado por Juan. Cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Se abrió el cielo y resonó la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía diciendo: yo soy quien debe ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a que yo te bautice? Jesús le respondió: haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Entonces Juan accedió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma. Y se oyó una voz que desvenía desde el cielo y decía: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la asistencia, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, para que Él nos ilumine, para que Él nos acompañe. Pidamos al Espíritu Santo luz y entendimiento para meditar su santa palabra. Digan todos después de mí: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Bienvenidos a este compartir de la palabra de Dios. Les invito a todos a buscar una hojita, a buscar un cuaderno, a buscar un lápiz, porque hoy vamos a estudiar la Biblia y vamos a anotar las citas bíblicas. Si usted está en su trabajo, si usted está ocupado manejando y no puede hacerlo en este momento, a lo que llegue a su casa, vuelve a colocar el Evangelio y anota las citas bíblicas que le pueden servir. Por ejemplo, preguntas acerca del bautismo. ¿A qué edad debo bautizar a mi niño? Mi niño nació, pero yo he escuchado que un niño recién nacido no se puede bautizar, padre. ¿Es verdad que hay que bautizarlo niño? Bueno, Sonia Regalado está en el trabajo. Le felicito porque está trabajando. Cuando llegue a la casa, escucha el Evangelio y anota la cita bíblica. Sígalo escuchando. ¿Cómo hago yo para saber la edad? Porque yo he escuchado que a uno tiene que crecer para bautizarse. ¿A usted a qué edad lo bautizaron? ¿Usted se acuerda de la edad en que lo bautizaron? A ver, algunos de los que están aquí. ¿Se acuerdan a qué edad lo bautizaron? ¿De niño o de grande? Dice Oscar, al niño se bautiza tan pronto como sea posible. Ahorita lo vamos a ver con la Biblia. ¿A qué edad hay que bautizar a los niños? Otra pregunta. ¿Debemos bautizarnos en un río? Padre, porque es que yo he escuchado que hay que bautizarse en un río. El bautismo significa sumergirse. Y yo me tengo que sumergir en un río. ¿Saben en cuál río? ¿En cuál río fue que se bautizó Jesús? Estamos primero pensando, haciendo preguntas para ahorita responderlas. ¿En cómo se llamaba el río en el que Jesús se bautizó? Ahorita lo vamos a ver con la Biblia. Ahorita lo vamos a ver con la Biblia. Dice Madi, en el río Jordán. ¿En cuál río hay que bautizarnos? En el río Jordán. ¿Usted ya bautizó en el río Jordán? De que haya un río o no haya un río, eso no es lo más importante. Ahorita vamos a ver cómo el carcelero se bautizó en la noche y no dice, y fue Pablo y lo llevó por un río y lo sumergió. Es un invento de los protestantes. Otra pregunta. Con el bautismo se le coloca el nombre a los niños. ¿Qué nombre debo colocarle a mis niños? Una combinación del nombre del papá, el nombre de la mamá, una combinación del nombre de fulano, de sutano. Oye, ¿o qué es lo que se hace con el bautismo? Se le coloca un nombre, fulano de tal, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo. ¿Se le coloca un nombre cristiano o un nombre pagano? Padre, ¿el bautismo para qué sirve? Si yo me bautizo, ¿qué gano? ¿Qué regalos recibo yo con el sacramento del bautismo? ¿Cuáles son los regalos? ¿Cuáles son las gracias? Padre, ¿cuántas veces debo yo bautizarme? Porque resulta, les decía al inicio, que el padre que me bautizó hizo un escándalo, ya no es padre. O sea que me tengo que bautizar. Esta pregunta me la hizo una vez una señora. Me dijo, padre, usted sabe que yo me bauticé con un sacerdote. Hice la primera comunión con ese sacerdote. Me casé, el sacerdote me casó, pero resulta que el sacerdote dejó la iglesia y ahora se fue de la iglesia. ¿Verdad que yo me tengo que bautizar? ¿Tengo que hacer la primera comunión y volverme a casar? Yo le dije, no, señora. Si el sacerdote deja el ministerio, yo me tengo que volver a bautizar. ¿Cuántas veces hay que bautizarme? ¿Cuántas veces? Y así, hay muchas preguntas. Hoy vamos a responder algunas preguntas acerca del bautismo. Porque hoy recordamos el bautismo de nuestro Señor Jesucristo.
Y esta enseñanza, les recuerdo, agarren un cuaderno, agarren un lápiz y vamos a aprender con la palabra de Dios. Y compártale este evangelio con algún familiar, con algún amigo, con alguna persona que le sirva, de manera de que si hay dudas sobre el sacramento del bautismo, puedan las personas puedan ya saber por qué es el bautismo, para qué es el bautismo, para qué se necesita. ¿Preparados? Vamos a iniciar pues con este momento de la palabra de Dios. Vamos a abrir la Biblia. El evangelio de hoy es el evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo 13. Vamos a buscar en la Biblia. Mateo, capítulo 3, versículo 13. El bautismo de Jesús. Oído al tambor, paren la oreja. En aquel tiempo Jesús llegó de Galilea al río Jordán. Primera pregunta. Si Jesús se bautizó en un río, ¿por qué los católicos no se bautizan en río? Cuando alguien le haga esta pregunta, dígale, ¿en qué río o cómo se llamaba el río en el que se bautizó Jesús? El río Jordán. Y pregúntele, si Jesús se bautizó en el río Jordán, ¿usted por qué se bautizó en otro río? ¿Por qué no fue allá a Israel y se bautizó? Porque es que a veces nos hacen preguntas para que nos pase lo de Kung Fu, para meternos piojos y confundirnos. Jesús se bautizó en un río. Entonces hay que bautizarse en un río, porque si Jesús se bautizó en el río, los católicos deben bautizarse en los ríos. Y en los ríos entonces deben ser bautizados. Dice Hechos 16, 33. Ahorita lo vamos a leer con más calma. Hechos 16, 33. Oigan, dato sobre el bautismo en un río. Es verdad que hay que bautizar en un río. Hechos 16, 33. En aquella misma hora de la noche, el carcelero los tomó consigo, vendó sus heridas, inmediatamente recibió el bautismo, él y todos los suyos. ¿En cuál río se bautizó el carcelero? Era medianoche. Pablo y el carcelero agarraron para el río para ser bautizados. No se necesita de bautizar en el río. Pero es que Juan bautizaba en el río. Sí, en el río Jordán. ¿Usted fue y se bautizó en el río Jordán? No en el río o en la piscina donde usted se bautizó. ¿Cuántas personas enfermas no se han ahogado, se han infectado, se han contaminado por lo que hacen algunos de ir a llevar a la gente para el río? El bautismo se necesita del agua para ser bautizado. Jesús, continuó, llegaron a Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Cuando vaya a Tierra Santa, si Dios quiere, mayo 2023, le voy a mostrar el río Jordán. El río Jordán es un brazo largo que corre por Galilea. Y en algún lugar del río Jordán, Jesús fue bautizado. Cuando uno va a Tierra Santa, hace lo que se llama renovación de las promesas bautismales. Es decir, recuerda el día en que se bautizó. Y los que vamos este año, si Dios quiere, vamos a recordar ese día allá. Vamos a renovar nuestras promesas bautismales. Eso se hace, renovar las promesas bautismales. Donde el sacerdote le pregunta, ¿creen en Dios? Sí creo. ¿Renuncian a Satanás? Sí renuncio. Eso se llama renovar las promesas bautismales. Pero Juan se resistía diciendo, yo soy el que debe ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a que yo te bautice? Jesús le respondió, haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Entonces Juan accedió a bautizarlo. Otra pregunta. ¿A qué edad? A ver, los que están en vivo, vamos a hacerle la pregunta. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando fue bautizado? ¿A qué edad fue bautizado Jesús? Algunos de los que están escuchando, a ver, ¿alguno sabe la edad a la que se bautizó Jesús?
Muy bien, Julie. Julie dice, otros dicen, a los 33 murió. A los 33 murió Jesús. Emilio, muy bien. Ay, 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 raspado, ¿no? Raspado. Jesús se bautiza a los 30 años y 3 años dura su vida pública. Es decir, se fue a predicar. Padre, pero ¿dónde dice la Biblia que Jesús tenía 30 años, que Jesús yo no sé qué? Ay, mire, estamos hablando de que Jesús se bautizó adulto. ¿Por qué Jesús se bautizó adulto? ¿Por qué Jesús se bautizó ya grande y no se bautizó niño? Y entonces, ¿dónde viene la pregunta? Si Jesús se bautizó grande, ¿por qué en la Iglesia Católica se bautizan a los niños? Jesús llegó donde estaba Juan el Bautista y se bautizó. Y estaba grande. No estaba pequeño. ¿Por qué los sacerdotes entonces bautizan a los niños? Vamos a responder a esta pregunta. La edad del bautismo. La edad del bautismo. Resulta que dice la palabra de Dios que en el Antiguo Testamento, Lucas capítulo 2, versículo 21, vamos a buscarlo. Lucas 2, 21, vamos a buscarlo un momentico. Había una forma, un pacto, una alianza que Dios hizo con Abraham. Dios hizo con Abraham. Lucas capítulo 2, versículo 21. Y esa alianza que Dios hizo con Abraham se recibía siendo niños. Y ustedes saben cómo se llamaba ese pacto o esa alianza que Dios hizo con Abraham. ¿Se recuerdan cómo se llamaba? ¿O no se recuerda? ¿Alguno recuerda cómo se llamaba? Yo quiero que pensemos un poquito y quiero que estas enseñanzas lleguen a ustedes cuando hacemos los en vivo, para que no solamente usted esté aquí escuchando el Evangelio por escucharlo, sino que ustedes y yo vivamos. Muy bien, el bautismo en el Antiguo Testamento no existía. Había un pacto, una alianza, dice por aquí Vicky, que es la circuncisión. Muy bien, Vicky. Es la circuncisión. Era la circuncisión. Para que usted fuera descendiente de Abraham, para que usted formara parte de las tribus, para que usted formara parte de la alianza, tenía que circuncidarse. Muy bien, Luz, la circuncisión. Y la circuncisión consistía en que agarraban al niño pequeñito y le cortaban el prepucio del miembro. Ya las niñas no entraban porque las niñas no tenían prepucio. Por eso en el Nuevo Testamento pasa a ser bautismo, porque ya es colocarle el agua. Colocarle el agua pasa a ser el bautismo. Y las niñas no podían entrar en el pacto. Con Cristo asume a toda la humanidad, entran hombres y mujeres. Pero resulta que la circuncisión se recibía, muy bien Vicky, excelente, Vicky Padilla, muy bien, se recibía a los 8 días de nacido. ¿Dónde dice la Biblia? Lucas 2:21. Y el día en que se circuncidaba al niño, se le colocaba el nombre. ¿Cuál es la edad para bautizar a un niño? ¿Cuál es la edad para bautizar a una persona? Siendo niño. ¿Dónde lo dice la Biblia? Ya le voy a mostrar 2 citas bíblicas para que usted se dé cuenta que es la circuncisión y para que usted se dé cuenta que se recibía de niño. Alicia Campus, bienvenida. Ya eres miembro del canal. El Señor te recompense, el Señor te bendiga. Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Lucas 2:21. Cuando se cumplieron los 8 días del niño Jesús, cuando Jesús nació y se cumplieron 8 días de nacido, para circuncidarle, se le dio el nombre de Jesús, el que le dio el ángel antes de ser concebido en el seno. ¿A qué edad se circuncidó Jesús? ¿A qué edad se circuncidó Jesús? A los 8 días de haber nacido. ¿Y un niño de 8 días está grande o está pequeño? Está pequeño, no sabe lo que hace, no conoce, pero tenía que formar parte del pacto, pero tenía que formar parte de la alianza, pero tenía que formar parte de la descendencia.
Y para formar parte de la alianza del pacto de la descendencia de Abraham, se recibía la circuncisión a los 8 días de haber nacido, y ese día, porque entraba a formar parte de la alianza, se le colocaba el nombre. Ahora, vamos a ver lo que dice Colosenses, capítulo 2, versículo 11. Vamos a buscarlo. Colosenses, capítulo 2, versículo 11, nos va a enseñar que en el Antiguo Testamento la forma de entrar al pacto o a la alianza con Dios, con Abraham, era la circuncisión. Y en el Nuevo Testamento la forma de entrar a formar parte del pacto de alianza se llama el bautismo. Y en el Antiguo Testamento se recibía la circuncisión siendo niños. En el Nuevo Testamento se recibe el bautismo siendo niños. Al niño no se le preguntaba, ¿usted quiere ser parte de la alianza? Al niño no se le preguntaba, ¿usted quiere ser parte de Israel, del pueblo? Al niño se le circuncidaba y punto. Y después se le enseñaban las normas. Primero se bautiza y después, por eso en Mateo 28, 18, bauticen y después enseñen. Marcos 16, 15, enseñen y después bauticen. Porque para enseñarle al niño primero tenía que ser circuncidado. Vamos a buscar Colosenses capítulo 2, versículo 11 y siguiente, donde dice que la circuncisión en el Antiguo Testamento era para el Nuevo Testamento el bautismo. Colosenses capítulo, no pierdan esta cita y apréndansela. Vamos a escribirla para aprendernos. La saludo por aquí a Rosani Sánchez, gracias por su granito de arena. Jesús Carlos, Dios Todopoderoso le siga bendiciendo. Gracias, ya eres miembro del canal, que el Señor le bendiga. Nancy de Anda, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Muy bien, Julie, gracias por escribir la cita bíblica. Colosenses 2:11. En él fuisteis circuncidados con una circuncisión no quirúrgica en Cristo. Nosotros fuimos circuncidados con una circuncisión no quirúrgica. ¿Cuál era la circuncisión no quirúrgica? Cuando el niño nacía a los 8 días, se le llevaba al sacerdote y el sacerdote lo acostaba en el altar y le cortaba el prepucio. Y esa circuncisión hacía que él formara parte del pueblo de Israel. Con Cristo no hay una circuncisión quirúrgica. Quirúrgica era que necesitaba de un cuchillo, se necesitaba de cortar una parte del cuerpo. Era una cirugía lo que se le hacía. Por eso hizo una circuncisión quirúrgica. Sino mediante el despojo de vuestro cuerpo mortal, por la circuncisión en Cristo. Miren la circuncisión en Cristo. ¿Cuál es el nuevo pacto? ¿Cuál es la nueva circuncisión? Sepultados con Él en el bautismo. Con Él también habéis resucitado por la fe en la acción de Dios. Si en el Antiguo Testamento la forma de entrar a formar parte del pacto era la circuncisión quirúrgica, que se hacía una operación, una ruptura del cuerpo, en el Nuevo Testamento, en Cristo, esa circuncisión se llama bautismo. ¿A qué edad Jesús fue circuncidado con una circuncisión quirúrgica? A los 8 días de haber nacido. ¿A qué edad se puede recibir el bautismo? Siendo un niño recién nacido. Por eso, dentro de la iglesia, nosotros bautizamos a los niños, porque es la forma de entrar a formar parte de la alianza, del pacto. Es decir, en español, es la manera de hacernos cristianos. Si después el niño crece y rechaza su fe, ya es cuestión de él. Pero el bautismo se recibe de niño, por eso bautizamos. ¿Me doy a entender? Recién nacidos, pequeños, se pueden bautizar. Claro que sí. Hay muchos padres que no están bautizando a sus niños.
Y cuando ya tienen más de 8 años, ahí sí van donde el padre a decirle, padrecito, bautíceme a mi niño, que yo no sé qué tal. Mucho cuidado. Hay niños que se están muriendo sin bautizo. Y hay que tener mucho cuidado. Y les cuento una experiencia en estos días que me pasó. Fui a visitar, me llamaron que fuera a visitar a unos niños recién nacidos que estaban, no me acuerdo dónde, que meten a los niños recién nacidos que no pueden respirar bien. Es como una especie de vientre de la mamá, pero no me recuerdo el nombre. Es una maquinita transparente donde meten al niño que está pequeñito y le brindan un oxígeno adecuado y todo lo demás. Y el papá y la mamá me llamaron que fuera eso, incubadora, Josefina. Gracias, Josefina. Gracias a Lucía y a Keiris por su granito de arena. Dios le bendiga. Incubadora, padre, gracias. Bueno, estaban en la incubadora los niños. Y fui y les bauticé. Con un algodón, con un poquitico de agua. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fueron 2 niños. Y al otro día los niños estaban bien. A uno de ellos se les quitó estaba intoxicado, se le quitó la intoxicación, me decía el padre. Al día siguiente fui al hospital a repartir ropita y estaban los niños bien. Gracias a Dios, gracias a Dios. ¿A qué edad se recibe el bautismo? Siendo niño, siendo pequeño. Ahora, yo me bauticé cuando era niño, padre. Y como yo era niño, pues yo no entendía y no sabía. Y resulta que a mí me dijeron que ese bautismo no servía, padre. Porque yo no me acuerdo. Esas son preguntas protestantes, ¿no? Porque yo no me acuerdo y como yo no me acuerdo no tiene validez. A Jesús lo bautizaron niño y no le preguntaron si quería. A Jesús lo circuncidaron niño y no le preguntaron si quería. Era la forma de formar parte, de hacerse del pueblo de Israel, de la descendencia de Abraham. De hacerse del pueblo escogido por Dios. Yo me bauticé. El padre de la parroquia hizo un escándalo, se fue de la parroquia, perdí el bautismo. Yo me bauticé, pero resulta que no encuentro las fotos y entonces como yo no tengo las fotos tengo que tomarme una foto. Voy a volverme a bautizar. Yo me bauticé, padre, pero resulta que yo me bauticé y yo me bauticé con un padre que no quería. El padre me caía mal, es más, salí peleado con el padre. ¿Me vuelvo a bautizar? Yo me bauticé. ¿Cuántos bautizos tengo que recibir? A ver, ¿cuántas veces uno tiene que bautizarse? ¿Es una? Son varias. Porque resulta que uno se bautiza, llegan los protestantes y le dicen, ese bautizo por la iglesia no sirve. Ven, conviértete, bautízate. Y ahí están los católicos como borregos yendo con los protestantes. Para los borregos que les gusta bautizarse 1 y 2 veces, Efesios capítulo 4, versículo 5. ¿Cuántas veces debemos bautizarnos? Efesios capítulo 4, versículo 5. Escuchen con atención qué dice la Biblia acerca del bautismo. Desde el 4, Efesios 4, 4. Un solo cuerpo, un solo espíritu, como una es la esperanza a la que habéis sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. ¿Por qué entonces hay católicos que andan confundidos diciendo el bautismo que yo recibí en la iglesia no vale, me voy a retirar, me voy a salir y me voy a volver a bautizar? Porque no han leído Efesios capítulo 4, versículo 5, que dice que una sola es la fe, que un solo es el Señor y uno solo es el bautismo. ¿Cómo la ve? Para aquellas personas que andan bautizándose y volviéndose a bautizar y andan de un timbo al tambo diciendo que ese bautismo no sirve y andan rebautizándose, yo no sé qué estarán haciendo. Es un solo bautismo y punto. Le guste a quien no le guste, la Biblia dice que es un solo bautismo. Ahora, el bautismo que es uno solo, ¿por qué en la iglesia? Algunas constancias bíblicas que se le den a los niños el bautismo. ¿Hay alguna parte en la Biblia donde diga se bautizaron los niños? ¿Hay alguna parte en la Biblia donde diga hay niños que se bautizaron? ¿Se bautizó una familia completa? ¿Y la familia completa era papá, mamá e hijos?
El bautismo es para los niños, ese regalo es específico para los niños. Le voy a mostrar dos citas bíblicas para no alargarme y para que usted las aprenda. Hechos capítulo 2, versículo 38. Vamos a buscarlo. Hechos capítulo 2, versículo 30. Vamos a anotar las citas bíblicas. Busquemos una hoja y busquemos un lápiz para anotar las citas bíblicas, por favor, para no perder el tema y la enseñanza. Y vamos a compartir este evangelio porque hay personas que lo necesitan. Hechos 2:38. Vamos a darle también un me gusta, un dedito para arriba al video, a lo que estamos viendo. Ahí abajo aparece un dedito para arriba. Vamos a leer un me gusta. Hechos 2:38. Escuchen. Pedro le contestó: convertíos y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para la remisión de vuestros pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Para qué es el bautismo? Para el perdón de los pecados. ¿Para qué el bautismo? Para recibir el Espíritu Santo. ¿Cuáles son los regalos que se reciben con el bautismo? El perdón de los pecados. ¿Cuáles son los regalos que se reciben con el bautismo? El Espíritu Santo. Miren lo que viene. Pues la promesa, ¿cuál promesa? ¿Cuál don? ¿Cuál regalo? El bautismo. Pues la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. ¿Para quién es la promesa? Pedro le contestó: conviértanse y que cada uno se haga bautizar para el perdón de los pecados y reciban el Espíritu Santo. ¿Cómo se recibe esta promesa, este regalo, este don de Dios? A través del bautismo. ¿Para quién es este bautismo? ¿Para quién es este regalo? Para ustedes. ¿Y para quién más? Para sus hijos, para los niños, para los pequeños. ¿Así lo quieren o más claro? Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, vamos a buscarlo también. Versículo, Hechos 16, vamos a leerlo desde el 31. Hechos 16, 31. Para que ustedes y yo nos demos cuenta lo que pasó con el carcelero. Resulta que a Pedro lo metieron preso, a Pablo. Lo agarraron, se lo llevaron preso. Por envidia, por molestia, Pablo estaba preso. A medianoche se puso a rezar y el rezo de Pablo era repetir los salmos. El rezo de Pablo era orar con los salmos, cantar. Se abrieron las cárceles, salieron libres. Desde el versículo 30, Hechos 16, 30. Lo sacó fuera y les dijo: señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? 31. Le respondió: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia, tu casa. Pablo y Silas estaban presos, los soltaron, se soltaron las cadenas. El carcelero, cuando se dio cuenta de esto, a medianoche, estaba de noche, estaba oscuro, estaban las puertas cerradas. Versículo 16, 25 dice: hacia la medianoche Pablo y Silas estaban en oración. Era medianoche. Versículo 31, le respondieron cuando el carcelero vio que estaban libres: ¿qué tengo que hacer para salvarme? Le dijeron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Versículo 32, le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Versículo 33, escuchen lo que viene. En aquella misma hora de la noche, el carcelero los tomó consigo, les lavó las heridas, inmediatamente recibió el bautismo, él y todos los suyos, todos los de su casa, toda su familia. Era de noche, medianoche, y el carcelero se bautizó, pero no se bautizó solo, bautizó a toda su familia. Lo mismo que hizo Abraham.
Abraham, cuando recibió la promesa de parte de Dios de la circuncisión, se circuncidó él y circuncidó a toda su familia. El carcelero, cuando recibió la palabra de Dios, la salvación, se bautizó él con todos los de su casa. ¿Dónde dice la Biblia que hay constancia de que se hayan bautizado niños? Hechos 16:32, se bautizó el carcelero y todos los de su casa. Hechos 2:38, la promesa del bautismo es para ustedes y para sus hijos. Así o más claro. Entonces, a los niños sí hay que bautizarlos. Y no es malo bautizar a los niños como andan profesando, proclamando algunos. María Figueroa, gracias por su granito de arena. El Señor le recompense. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sigamos. Volvemos a Mateo capítulo 3, versículo 13, donde íbamos. Regalos, premios, dones, gracias que se reciben con el bautismo. 3. Ya hemos escuchado que se recibe el Espíritu Santo, Hechos 2:38. Hemos escuchado que es para el perdón de los pecados. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, primero, se le abrieron los cielos. ¿Y era que Jesús tenía el cielo cerrado? ¿Por qué la Biblia dice que a través del bautismo o una vez bautizado Jesús se le abrieron los cielos si del cielo venía? Porque nos enseña a nosotros que cuando recibimos el bautismo tenemos el reino de los cielos abiertos. Es decir, podemos ir allá cuando queramos. Somos partícipes de la alianza. Somos partícipes del pacto. Somos partícipes de las promesas que Dios nos dice que nosotros tenemos en el cielo. Somos partícipes de las promesas que Dios nos da y nos regala. Dice, se le abrieron los cielos. Primer regalo que se recibe con el bautismo, tener el cielo abierto de par en par. Hay muchos padres que todavía no le han regalado, no le han dado este regalo a sus hijos. Y hay muchos niños que tienen todavía las puertas del reino de los cielos no abiertas. ¿Por qué? Porque los padres, papá y mamá, dejaron que crecieran. Pensaron que el bautismo era un juego y que no servía. Mucho cuidado. Oigan. Luego, vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma. A través del bautismo, nosotros, dice la palabra, que Jesús vio que venía el Espíritu Santo en forma de paloma. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Que con el bautismo, ustedes y yo recibimos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Bienvenido a los evangélicos. Este tema es para ustedes con mucho cariño, que han llegado al canal a ofender. Bienvenidos todos. Se recibe el Espíritu Santo. Jesús fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Y dice la palabra que en el momento del bautismo vio que el Espíritu Santo descendía sobre él. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Lo que dice Hechos 2:38. Se recibe el Espíritu Santo a través del bautismo. Es otra gracia que se recibe. Una persona sin bautismo todavía no ha recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es agarrar y hacer como los protestantes, agarrar una Biblia, empezar y hablar en lenguas y hablar en yo no sé qué. No. La acción del Espíritu Santo la recibimos con el sagrado bautismo. Tercera gracia. Se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Después de que Jesús fue bautizado, nos enseña la palabra de Dios que una voz decía, ese que es bautizado, ese es mi Hijo amado. ¿Qué nos enseña la palabra a nosotros? Que a través del bautismo, ustedes y yo nos hacemos hijos de Dios. Y ese es un regalo que Dios nos da. Ese es un regalo que el Señor nos da. Recibir el Espíritu Santo y hacernos hijos de Dios. Una persona sin bautismo es una criatura de Dios. Una persona bautizada es un hijo de Dios. Yo no sé si usted ya bautizó a sus hijos. Yo no sé si usted lo ha hecho. Yo solamente tenía que predicarle, enseñarle que con el bautismo se recibe el Espíritu Santo, se hace hijo de Dios.
que a través del bautismo ustedes y yo tenemos las puertas del reino de los cielos abiertas, somos parte de la alianza, que a través del bautismo se nos perdonan los pecados. Son muchos los regalos que se reciben con el bautismo, que no los vemos, pero que en algún momento lo vamos a necesitar, que no lo sentimos, pero que en algún momento vamos a echar manos de ellos, y que un niño y que una persona sin bautizo todavía no ha recibido todos estos regalos. No te dejes engañar porque vengan predicando que a los niños no hay que bautizar. No te dejes caer a mentiras, que no te pase lo de Kung Fu, que se confundió por estar escuchando a los evangélicos. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Queridos hermanos, vamos a prepararnos para recibir la bendición de Dios Todopoderoso. Mañana vamos a ver en el Evangelio cómo Juan el Bautista se puso a predicar, a hablar que se acerca el reino de los cielos, y vamos a ver cómo Jesús llama a Simón y a Andrés, a los 4 primeros apóstoles. Mañana vamos a ver cómo Jesús llama a sus 4 primeros apóstoles. ¿Qué hacían los apóstoles de Jesús? ¿A qué se dedicaban? Vamos a ver cómo Jesús se acerca, les dice, vámonos. Y los apóstoles fueron obedientes. Saludamos por aquí a Noemí, ya eres miembro del canal, Noemí. Gracias por su granito de arena, que el Señor le recompense. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal para ver cómo Jesús llama a sus 4 primeros apóstoles y cómo Juan el Bautista iba predicando, iba enseñando la palabra de Dios sin miedo, iba enseñando la palabra de Dios con mucha valentía. Dios les bendiga. Hasta mañana, Dios mediante. No se olviden de compartir el Evangelio con sus amigos y familiares.